Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar con la tipicidad conglobada o tipicidad conglobante, como ustedes quieran. Aquí, así como hicimos un juicio de tipicidad sistemática, tanto desde el punto de vista objetivo como subjetivo, ahora vamos a ver si este pragma, constituido por todos los elementos que vimos en las restantes tipicidades que conforman un pragma, es decir, sujeto activo y pasivo, el núcleo de la acción típica, que es el verbo, el resultado material, la relación de causalidad que existe entre ellos, y la dominabilidad, esto es la posibilidad objetiva de poder, en los dolosos, de poder dominar el curso causal por parte de quien lo pone en marcha, que son los autores. O el aporte banal que habíamos puesto para los cómplices. Una vez que determinamos que existe un pragma, de acuerdo al juicio de tipicidad objetiva sistemática, ahora tenemos que ver, antes de, aunque ya lo vimos en la tipicidad subjetiva, pero vamos a determinar aquí en el juicio de tipicidad conglobada, vamos a ver si este pragma es conflictivo. Es decir, ustedes saben que el juicio de tipicidad, la función esencial del tipo es averiguar si la conducta que ocurrió en la realidad está prohibida penalmente, ¿no? Para averiguar si una conducta está prohibida penalmente debemos hacer tres grandes juicios, ¿no? El juicio de tipicidad sistemática objetiva, el juicio de tipicidad subjetiva, y tenemos que completarlo con el juicio de tipicidad conglobada. ¿Para qué? Para ver si la tipicidad sistemática, que el pragma que surgió de ahí, es una primera aproximación de que está prohibido, pero el ámbito de prohibición, si nos quedamos únicamente en esta subsunción de la conducta desde el punto de vista sistemático, como lo hemos explicado, no obstante, el ámbito de prohibición abarca demasiadas conductas. Por lo tanto, tenemos que ver qué es lo que está prohibido penalmente, porque no solamente lo que está escrito y leemos en un tipo penal es lo que está prohibido penalmente. La doctrina ha elaborado distintas reglas o criterios para ir afinando un poco más cuál es la prohibición penal real. Porque no basta con que se afecte un bien jurídico, ojo, porque los bienes jurídicos pueden ser reparados de distintas ramas del derecho. Acá estamos hablando de derecho de la legislación penal. Si hablamos de legislación penal, recuerden que no puede penar cualquier cosa. Tiene que tratarse fundamentalmente de conductas exteriores que dañen a un tercero. Pero hay muchas conductas exteriores típicas que encajan en un tipo penal en la interpretación literal o sistemática que causan un bien jurídico y que no están prohibidas penalmente. ¿Por qué? Porque la ley penal o debería serlo al menos, debe estar reservado para los casos de extrema gravedad, o de extrema gravedad por lo menos los casos más graves que se dan en la sociedad. Por lo tanto, tenemos que hacer, si el legislador utiliza palabras quizás amplias, pero utiliza palabras que la palabra es vaga, indefinida ya por definición, valga la redundancia. Por lo tanto, tenemos que concretar qué es lo que en realidad el tipo penal trata de prohibir. Porque no basta con la afectación de un bien jurídico, sino porque el bien jurídico ya viene creado por el derecho constitucional, el derecho internacional, el derecho civil. Todas las otras ramas del derecho pueden crear derechos o bienes jurídicos. Por lo tanto, lo que hace el derecho penal es hablar de bienes jurídicos afectados, es decir, no tutelados. Las otras ramas del derecho ya tutelan los bienes jurídicos. Acá el derecho penal no tutela, la ley penal no tutela nada. Ya vimos que al contrario, lo que hace es causar dolor sin reparar ni poner fin a un daño que está en curso. Es decir,
el conflicto prácticamente se suspende, se confisca el conflicto a la víctima, no se le da a los protagonistas esenciales la posibilidad de diseñar la propia solución para ello. Bueno, esto ya lo hemos explicado. Por lo tanto, hay que ser atento a esta irracionalidad y sobre todo por la nota de selectividad. Recuerden la desigualdad enorme, real, fáctica en la aplicación de la ley penal. Lo que tiene que hacer un jurista, un juez, o fiscal, cualquier operador jurídico, es interpretar esa ley penal conforme a un sentido lo más restrictivo posible. Por lo tanto, tenemos que dar otro paso más y decir, para determinar la tipicidad de una conducta, porque si decimos que la tipicidad de una conducta es aquello que está prohibido penalmente, entonces no basta con la tipicidad sistemática objetiva, con la tipicidad subjetiva. Ahora tenemos que hacer un juicio de tipicidad conglobada. Este juicio de tipicidad conglobada, sujeto a determinadas reglas que vamos a ver, es el que nos va a decir si ese pragma realmente afectó o no afectó un bien jurídico. O nos va a, porque la norma, y ahora vamos a dar el concepto de norma jurídica y de bien jurídico, para poder entender en qué consiste la tipicidad conglobada, es necesario saber. Detenernos un poco en los conceptos de norma y de bien jurídico. Repito, el juicio de tipicidad conglobada entonces es un juicio normativo que hacemos para determinar si ese pragma realmente afectó o no afectó un bien jurídico, tal como la norma lo prohíbe. Vuelvo a repetir, la norma penal no prohíbe afectar bienes jurídicos en forma indeterminada. Lo que prohíbe es afectarlos de forma determinada y bajo determinadas condiciones. No cualquier afectación de bien jurídico, que grábenselo en la cabecita, no cualquier afectación de bien jurídico, aún cuando aparezca que desde el punto de vista sistemático, objetivo y subjetivo, aún en ese caso, no cualquier pragma entonces ofende, está prohibido penalmente. Vamos a tener que hacer un juicio ahora sí normativo. Es una cuestión de normas que estamos hablando, para ver si este pragma afectó o no afectó un bien jurídico. Para eso, como les vuelvo a decir, tenemos que tener en cuenta la noción de norma y de bien jurídico. Para determinar que un pragma es conflictivo, entonces, en definitiva, tenemos que verificar si afectó un bien jurídico o lo afectó por lesión o por ponerlo en peligro concreto. A un bien jurídico, pero no de cualquier forma. Tenemos que determinar en el caso concreto si lo afectó de la forma y de las condiciones que la norma penal prohíbe, que es lo que vamos a hacer ahora. Para fijar la tipicidad sistemática, recuerden que trabajamos siempre con un concepto de norma aislada. ¿Qué quiere decir esto de norma aislada? ¿Qué es una norma penal? De cada tipo penal, de cada ley penal, el tipo penal habíamos dicho que es un instrumento legal, es un artículo o articulitos sancionados por el Poder Legislativo que constan por escritos en la parte especial del Código Penal o en las leyes penales especiales, ¿no? Homicidio, estafa, lesiones. Bien. De cada tipo penal podemos deducir, no está escrito, pero deducimos una norma. Por ejemplo, del tipo penal del homicidio, dice el que matare a otro, artículo 79, deducimos la norma no matar. Del 162, que dice el que se apoderar ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, deducimos una norma que dice no hurtarás. Y así sucesivamente, para los tipos activos. Para los tipos omisivos vamos a deducir no una norma prohibitiva expresa, digamos una enunciación prohibitiva, sino al contrario, vamos a deducir un mandato. Por ejemplo, el artículo 108 me dice el que encontrando un menor o una persona incapacitada de valerse por sí mismo, omitiere prestarle los auxilios necesarios sin riesgo para sí, o sin riesgo para sí. En ese caso, lo que me está mandando en el tipo penal es que si yo en esa situación de hecho me encuentro con esa persona, con ese menor, que lo puedo haber incapacitado yo mismo,
o que esté, por ejemplo, un menor que esté abandonado, al menos eso se llama o el delito de omisión de auxilio si yo omito la acción de vida. ¿Cuál es la acción de vida? Prestarle auxilio. Bien, en ese caso la norma que yo voy a deducir de los tipos omisivos no va a ser no matar, no está enunciado, perdón, en sentido negativo, sino en sentido positivo, con un mandato. De ahí me está mandando y dice, actuarás, ayudá, prestá la acción de vida, auxiliar. ¿Tá? Bien, esta es la norma. Con esta norma, en la interpretación sistemática, en la tipicidad sistemática, lo que yo hago, trabajo con la norma aislada, ¿no? Es decir, yo interpreto todos los términos que utiliza el tipo penal conforme a lo que puedo, a lo que me indica la norma aislada. Y esta norma de no matar, por ejemplo, no robar, no violar, no estafar. Así interpreto sistemáticamente el tipo de la estafa, de la violación, del hurto, del homicidio. Bien, pero este resultado que me va a dar esta interpretación sistemática, vamos a ver que efectivamente si yo tengo los sujetos activo y pasivo, tengo un verbo, causó un resultado, fue dominable desde el punto de vista objetivo ese resultado, hubo una relación de causalidad. Es decir, en ese caso digo que tengo un pragma. Ahora yo acá lo que voy a tener que comprobar, vuelvo a repetir, es si este pragma es conflictivo. Y ahora ya no me alcanza la norma solita, la norma aislada, no me alcanza el no matar, esta norma jurídica, porque esto del juicio de tipicidad conglobado, repito, un juicio normativo. Por lo tanto, la norma aislada no me va a alcanzar para determinar si está prohibida penalmente. ¿Por qué no me va a alcanzar? ¿Cuál es la razón de por qué por qué? Porque esta norma aislada, no matar, no robar, no privar de libertad, no violar, no sucesivamente para los activos, o estos mandatos de acción que existen forman parte de un orden normativo, que no está ahí. Forman parte de otras normas prohibitivas, es decir, digamos, claro, lo que está prohibido penalmente es una norma prohibitiva. Si desde el punto de vista de la tipicidad sistemática yo voy a tener en cuenta únicamente esta norma aislada. Ahora bien, para decir que afectó realmente en la forma y condiciones que prohíbe esa norma penal, voy a tener que insertarla, conglobarla en otras normas prohibitivas. A ver si estas otras normas prohibitivas no las limitan o las recortan. Es decir, por ejemplo, el 150, que es el tipo penal de violación de domicilio, me dice el que entrare sin autorización, bueno, no dice igualmente lo vamos a ver bien en penal 2, me dice el que entrare en morada ajena sin permiso, o permanezca yo en el domicilio contra la voluntad expresa o presunta del dueño, es el delito de violación de domicilio. Entonces, si yo observo a una persona que está ingresando a un domicilio y se está quejando el dueño de por qué ingresó, quiere que se vaya, por ejemplo, entonces habría una interpretación, la tipicidad sistemática está dada, por ejemplo, porque tengo una persona que ingresó a la morada ajena contra la voluntad expresa o presunta de su dueño. Sin embargo, ¿está prohibida penalmente esa conducta en todos los casos? No. ¿Por qué? Porque hay otra norma que va a limitar y recortar esa norma de no violarás el domicilio, que se llama, la otra norma que es un mandato de actuar, un mandato de que si bien es del mismo rango que esta norma prohibitiva, los mandatos tienen prioridad en ese caso. Por ejemplo, cuando es un oficial público. Es decir, el oficial pues es absolutamente irracional, por ejemplo, porque está cumpliendo un deber jurídico. Si bien se da la tipicidad sistemática del 150, si él no lo cumple, entonces le aplica la tipicidad sistemática del 248 por incumplimiento del deber de funcionario público. Es decir, haga lo que haga ese funcionario,
estaría prohibido, lo cual es un soberano disparate. Entonces, la cuestión se soluciona cuando hay una supuesta, nunca hay una colisión de deberes reales, como dice Zaffaroni, sino hay una supuesta colisión de deberes, se soluciona dando prioridad, estableciendo la prioridad en el caso concreto. Por eso debemos indagar cuál es el alcance prohibitivo de esta norma aislada. Y para indagar el alcance prohibitivo de esta norma aislada, las comparamos, las relacionamos, las conglobamos con las otras prohibiciones del mismo rango, es decir, si es una ley, o con normas superiores, por ejemplo, la Constitución. La Constitución me puede decir, por ejemplo, que existe la libertad de cultos, ¿no? Y yo estoy observando a una persona mayor que se está haciendo la circuncisión, por ejemplo. Estoy observando la tipicidad sistemática del artículo 89 o el 90 o el 91, depende de cómo lo interpretemos. Estoy observando un tipo de lesiones. Sin embargo, la Constitución, de acuerdo a la libertad de culto, me permite a mí el ejercicio de ese derecho. O si yo estoy observando que a alguien lo están tatuando, se está haciendo un tatuaje, o se está poniendo un piercing, un arito. Yo estoy observando la tipicidad del artículo 89 del Código Penal, lesiones leves. Estoy observando que existe un sujeto activo, un sujeto pasivo. Estoy observando que alguien está en una camilla y le están tatuando. Estoy observando un daño en el cuerpo o en la salud. Una lesión leve, por ejemplo, artículo 89. Las lesiones son leves, graves y gravísimas, artículo 89. Sin embargo, desde el punto de vista sistemático, ahora cuando yo hago el juicio, esta norma, no dañar, no lesionar, aislada del 89, yo la llevo, la saco a pasear, digamos, la conglobo, la relaciono con todas las otras normativas prohibitivas, empiezo de la pirámide, empiezo por la Constitución, y ahí la Constitución me va a decir, ojo, acá no puede estar prohibido algo que ha consentido el titular del bien jurídico. Es decir, no puede estar prohibida una acción penalmente, no puede estar prohibida una acción si el curso dañoso que causa está aceptado por consentimiento, es decir, el titular del bien jurídico está prestando su consentimiento al curso dañoso, ¿no? Es decir, esa es la regla. Podemos disponer absolutamente de todos los bienes jurídicos mientras no dañemos a un tercero, ¿no? Y aún cuando haya un daño a un tercero, si este tercero acepta el daño y hay información, tiene el mismo nivel de información que el agresor, no puede decirse que haya una conducta penalmente prohibida. Puede haber responsabilidad civil, pero jamás responsabilidad penal, que son los casos de atipicidad conglobada que vamos a ver, ¿no? Uno de los causales de atipicidad conglobada es precisamente el consentimiento. Bien, ese es el concepto de norma, ¿no? Es decir, cuando hablamos acá de norma, es una norma, es un concepto ideal, abstracto, no existe la norma, no la vamos a leer en penal. En penal tiene la particularidad, ya lo hizo notar Karl Binding, un alemán, un autor alemán de principios del siglo XX, que escribió un monumental tratado, se llama Teoría de las Normas, que decía que a diferencia de otras ramas jurídicas en penal, el delincuente cumple con la ley. Y es así. Si el delincuente, el autor, no hablemos de delincuente, porque nadie es delincuente hasta que no existe una sentencia firme que lo condene después de un debido proceso sujeto a todas las garantías constitucionales. Digamos, el autor de una conducta aparentemente punible, no puede considerárselo como que afectó un bien jurídico hasta que no le comprobemos en virtud del juicio de tipicidad conglobada, no le comprobemos que afectó concretamente en la forma que esta norma conglobada, relacionada con las otras, lo aceptan.
Es decir, en definitiva, entonces, el juicio de tipicidad conglobada es muy fácil. Tomamos las normas aisladas, no robar, no privar de libertad, no ingresar a un domicilio, tomamos y la sacamos a pasear. Vamos primero a la Constitución, a los instrumentos internacionales y vemos allí si no existe otra norma prohibitiva que me neutraliza esta primera prohibición. Si existe, entonces la conducta es atípica. Estamos hablando de los casos de atipicidad conglobada que vamos a ver después. Antes quiero hacer referencia, habíamos dicho entonces que el juicio de tipicidad conglobada, que significa, vuelvo a repetir, conglobar esta norma aislada en el conjunto de normas prohibitivas para fijar, es decir, esto se llama orden normativo. El conjunto de normas prohibitivas se denomina orden normativo. Hay un orden normativo, ¿no? En superiores. Entonces, esta norma aislada yo la saco y la saco a pasear y la inserto, la conglobo, las relaciones en todo este orden normativo. Este orden normativo forma parte del orden jurídico, obviamente, pero el orden jurídico está compuesto por este orden normativo más los tipos permisivos, más las causas de justificación que vamos a ver. Eso es orden jurídico. Entonces, el orden normativo forma parte del orden jurídico, pero es un pedacito, la mitad, digamos, que son, o mucho menos, ¿no? Estoy hablando de un Estado de Derecho, no puede haber tantas prohibiciones. Toda aquella norma prohibitiva forma parte del orden normativo. Entonces yo tomo esta norma aislada y la saco a pasear por todo el orden normativo. Si yo encuentro una sola norma que me diga, que me neutralice esa norma aislada, entonces esa conducta no está prohibida penalmente y no afectó el bien jurídico en forma tal como la norma penal lo quiere. No puede afectar el bien jurídico para otras ramas, puede hacerlo desde el punto de vista de la tipicidad sistemática, parecería, pero acá tengo que comprobar es que efectivamente ese pragma es conflictivo y hay conflicto únicamente cuando se afecta un bien jurídico, se lo afecta por peligro concreto, por ponerlo en peligro concreto, tentativa, o por lesión concreta, ¿no? Consumación. Esas son las únicas dos formas de afectar un bien jurídico. Pero en las condiciones y bajo los modos y formas que la norma prohíbe, no cualquier afectación de bien jurídico, guárdenselo en la cabeza, es entonces prohibición penal y causa un conflicto. Bien. Nos queda entonces para dar un concepto de bien jurídico. ¿Qué es el bien jurídico? El bien jurídico es básico, elementalísimo. Vuelvo a decir, podemos dar una noción de bien jurídico diciendo que es la relación de uso o disponibilidad que un sujeto tiene respecto de un objeto. Vamos a utilizar acá la palabra sujeto y no solamente persona, porque hay los titulares de bienes jurídicos hoy no son únicamente personas de existencia actual, sino también personas de existencia futuro. Por ejemplo, en los delitos contra el medio ambiente, toda la legislación penal simbólica, que es simbólica la mayoría, como es simbólico la inmensa mayoría de la legislación penal, lo que se trata de preservar son las generaciones futuras, ¿no? Son personas humanas que aún no existen, ¿no? O sujetos que aún no existen y que no pueden no ser humanos, como puede ser la misma naturaleza, pueden ser los animales. Entonces, cuando hablamos de la relación de uso o disponibilidad de un sujeto con la cosa, o con el ente, o con... cuando hablamos de bien jurídico, el bien jurídico no se individualiza por el objeto. Digamos, a ver, el delito de hurto no ataca el objeto auto si yo hurto un auto. Lo que afecta es mi relación de uso o disponibilidad del dueño o del tenedor respecto de ese auto. Y así sucesivamente. La violación no afecta la sexualidad desde el punto de vista abstracto, el concepto abstracto de libertad sexual. Lo que afecta es en la relación de uso o disponibilidad que yo tengo de disponer de mi propio cuerpo y tener relaciones sexuales o ser tocado por quien yo quiera exclusivamente. Es decir, eso es el bien jurídico. La relación de uso o disponibilidad que yo tengo respecto de una cosa. Ese es el bien jurídico.
Por eso no confundan la indisponibilidad de bienes jurídicos eh, con la destrucción. A ver, por eso algunos dicen que la vida es un bien indisponible. No, el bien más disponible en la vida, precisamente en la existencia nuestra, es la vida. Constantemente estamos disponiendo de la vida. Algunos se drogan, otros se emborrachan, otros siguen las reglas de la Organización Mundial de la Salud, otros no. Estamos disponiendo de la vida constantemente. Así que no es que sea indisponible. Yo como titular de bien jurídico, hay una sola condición, que el titular de bien jurídico, que soy yo, decida sobre mi proyecto de vida y hago con mi vida lo que yo quiero, ¿tá? Siempre y cuando tenga la lucidez y capacidad suficiente para hacerlo y esté informado al respecto, ¿no? Por eso, cuando hablamos de titular bien jurídico, tenemos que ir bajando y ver los casos concretos también, ¿no? Porque hay, y me refiero también, cuando hablamos de lucidez, no estoy hablando simplemente de lo que se entiende por capacidad o sus facultades normales, porque depende también de qué bien jurídico estoy disponiendo, porque si no, si damos un criterio fijo y para siempre abstracto diciendo que la única capacidad es la normal con determinado coeficiente intelectual, por ejemplo, los discapacitados entonces mentales, no se llaman así, algunos, por ejemplo, algunos personas con capacidades diferentes no podrían tener relaciones sexuales, por ejemplo, porque sería violación, porque algún trasnochado podría ser que están incapacitados para decidir libremente. Entonces le estás afectando uno de los derechos básicos, que es el derecho a tener sexo. Para darle un ejemplo de que la disposición de bienes jurídicos tiene un límite que es el daño a terceros. Ese es el límite. Es la relación de uso o disponibilidad que yo tengo con todos los objetos o entes. Desde el más íntimo, intimidad, privacidad, hasta el bien jurídico, porque los bienes jurídicos tienen sujetos individuales y sujetos plurales. Los sujetos plurales son los bienes jurídicos colectivos. Son personas de carne y hueso los dueños. El dueño de la administración pública, cuando un funcionario público comete un cohecho, el bien jurídico que cause el afectado, nos estamos afectados todos. No hay una abstracción. A ver, hay bienes jurídicos colectivos, administración pública, tranquilidad pública, llámenle seguridad pública, orden público, pero estas son abstracciones. En concreto, en definitiva, en forma indirecta o indirecta, siempre hay sujetos de carne y hueso, no olvidemos nunca esto, o animales de carne y hueso, naturaleza, Pachamama, tierra de carne y hueso que yo pueda afectar. Eso es bien jurídico. Por lo tanto, hoy el bien jurídico, esta relación de uso o disponibilidad que yo tengo de un objeto, los titulares pueden ser personas humanas actuales, las que existen. Pueden ser personas humanas que no existen todavía, pero que van a existir, como pueden ser, por ejemplo, los casos de aborto o los casos de los delitos ecológicos en las generaciones futuras. Por ejemplo, porque se discute, por ejemplo, en el caso del aborto. En el caso del aborto no se discute que el feto es persona por nacer. Ustedes cuando discutan entre abortistas y antiabortistas, cuando discutan de si el feto es o no es persona, no pasa por ahí la discusión. Sin ninguna duda que es persona, porque se es persona desde la concepción, es decir, de que existe un óvulo fecundado que está en el útero, anidado, entonces ya tenemos una persona, obviamente que no es, a ver, desde el punto de vista social y desde el punto de vista jurídico, no tiene obviamente la misma protección que tiene una persona ya nacida. Si yo mato a un ya nacido es homicidio, si yo mato a un feto es aborto. Las penas son sustancialmente distintas. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista social y jurídico no tienen el mismo valor un feto que una persona ya nacida. Por lo tanto, para justificar la interrupción de un embarazo
vamos a tener que hacerlo por cuestiones de salud pública, por ejemplo. Vamos a ver, o por cuestiones de salud de la misma madre, o por otras cuestiones, pero no discutiendo si es o no persona, porque es estéril esa discusión. Por lo tanto, cuando discutimos sobre aborto sí, aborto no, aborto ya, seguro, gratuito, legal, estamos hablando fundamentalmente de acá hay bienes jurídicos muy superiores en el caso concreto a esa persona por nacer. Bien, lo que le quiero decir, los titulares de bienes jurídicos entonces son personas humanas, valga la reducción, todas las personas son humanas por el hecho ya de nacer o de ser concebida. Entonces, personas actuales, que existen actualmente, titulares de bien jurídico, libertad sexual, libertad individual, propiedad, administración pública, fe pública, todo lo de salud pública. Es decir, hay bienes jurídicos son individuales y otros son colectivos. Los colectivos no son abstracciones, vuelvo a repetir, son bienes jurídicos concretos, pero lo que sucede es que el sujeto es múltiple, somos prácticamente todos, o un colectivo, digamos, que los colectivos se llaman determinada clase de grupos que tienen intereses homogéneos, concretos, ¿no? Pueden ser, bueno, que ustedes hayan estudiado todas las acciones de clases, intereses, la diferencia que se hacen en algunos entre intereses colectivos, intereses de fusión. Bien, entonces, para la titularidad puede ser humanos que existen actualmente u humanos que van a existir. Y pueden ser sujetos que no son humanos, los animales, el maltrato de animales y todo ahora que existen cada vez más igual que la tierra, en la constitución de Bolivia y en la constitución de Ecuador, las nuevas, Evo Morales y Rafael Correa, así cuando existían gobiernos progresistas y populares en esos. No estoy hablando de los gobiernos actuales que son claramente de derecha, estoy hablando cuando se hicieron las nuevas constituciones en Bolivia y Ecuador, con Evo Morales y con Rafael Correa, la Pachamama, la tierra, tiene un valor central, ¿no? Bueno, y así también los animales, la naturaleza, en definitiva. Bien, ¿qué otra cosa sobre el bien jurídico? El bien jurídico puede ser afectado de dos formas, porque es destruido, se llaman delitos de lesión, o se lo pone en peligro concreto de destruirlo, se llama tentativa. Ojo, hay varias racionalizaciones que tratan de adelantar la punición a conductas que prácticamente no causan ni siquiera un peligro concreto, que son los casos de peligro abstracto. Hay muchos tipos penales, hay muchos cada vez más, donde el legislador adelanta mucho la punición, es decir, antes de que la acción mía llegue a poner en peligro concreto ese bien jurídico, ya lo penan y se llaman delitos de peligros abstractos. Esto no existe, esto hay que declararlo inconstitucional, existen en la ley, pero tienen que ser declarados inconstitucionales, porque no se puede poner en peligro abstracto algo. El peligro es concreto o no existe. Por ejemplo, se discute generalmente porque hay una confusión. Por ejemplo, en Alemania existe es delito penal conducir en estado de ebriedad. Acá, bueno, tenemos las picadas, pero acá conducir en estado de ebriedad en sí mismo no es un delito penal. Conducir en estado de ebriedad en Alemania sí es un delito penal, pero lo que se olvidan, lo que dan ese ejemplo para defender peligros abstractos, es que obviamente si yo estoy conduciendo en un estado de ebriedad, ya estoy poniendo en peligro concreto vidas, en tanto y en cuanto esté obviamente en una ciudad o esté en una ruta. Ahora, si yo estoy dentro de mi campo y estoy absolutamente ebrio y estoy yo solo, puedo conducir a 500 kilómetros por hora, y es problema mío. Es decir, no hay ningún peligro para la integridad física de ninguna persona. Lo mismo sucede con los delitos
después que vamos a ver en penal lo de incendio, explosión, estrago, tiene que haber, para que, por ejemplo, el delito, si alguien viene y me incendia mi casa, puede ser un delito de daño, porque del 183 del Código Penal, porque me destruyó una cosa mueble. Pero para que sea un delito de incendio, tiene no sé, ya el delito de incendio que está en el 189, está penado con muchísimo más pena, o el delito de inundación, o el delito de estragos, la provocación de estas catástrofes, tiene que poner en peligro bienes en forma indeterminada o la vida o la integridad de personas indeterminada. Pero yo tengo que demostrarlo a eso, no son peligros abstractos. En el caso concreto yo tengo que determinar que ese incendio que yo incendié una casa y que efectivamente hubo peligro de expandibilidad, es que es la característica central que tiene que tener un foco ígneo o una fogata para que sea típico del delito de incendio, si no será delito contra la propiedad. Bueno, esto es lo que tienen que tener ustedes en cuenta sobre los bienes jurídicos, porque ahora están proliferando los tipos penales, porque el legislador quiere quedar bien y tranquilizarnos públicamente de cómo el derecho penal soluciona todos los problemas. Entonces existen muchísimos delitos de peligro abstracto que en realidad no solucionan nada. Por ejemplo, el ejemplo claro de legislación penal simbólica que no sirve absolutamente para nada, sino para dejarnos tranquilos nosotros, es el derecho penal ecológico. Existen innumerables convenciones internacionales, legislación penal, que no sirve absolutamente para nada, porque la tierra se sigue degradando y simplemente por una cuestión de poder estamos hablando. Entonces, hay que tener en cuenta todo esto, el bien jurídico. El bien jurídico, cada vez, ténganlo en cuenta ustedes, sean jueces, fiscales, operadores jurídicos o defensores, lo primero que tienen que fijarse es si el pragma fue conflictivo, si afectó realmente lo que la norma penal prohíbe. Y para eso, está este juicio de tipicidad conglobada. Es decir, para eso yo tengo que conglobar. Entonces, concretamente, la norma aislada la conglobo, la relaciono con otras normas prohibitivas, no con todo el orden jurídico, únicamente con las normas prohibitivas. ¿Dónde están las otras normas prohibitivas que yo voy a conglobar? De la norma aislada la conglobo. ¿Dónde está todo ese otro orden normativo? Está en la Constitución, en los pactos internacionales, están en otras leyes. Entonces yo tengo que buscar por todo el ordenamiento jurídico cuáles son esas normas que pueden limitar, o esos mandatos que pueden limitar esa norma prohibitiva. Y si yo la encuentro, entonces pues será típica del punto de vista sistemático, pero no del punto de vista conglobante o conglobada, ¿no es cierto? No habrá tipicidad conglobada. Por lo tanto, voy a hacer, esta conducta va a ser atípica. Bien, vamos a detener la grabación acá para seguir con los casos donde no hay afectación de bien jurídico, porque la conducta, si bien es típica desde el punto de vista sistemático, no afecta un bien jurídico. Vamos a ver los 8 casos que el doctor Zaffaroni trae en el nuevo libro que se llama Lineamientos de Derecho Penal, que trae algunas modificaciones respecto del tratado, respecto del manual, respecto de la estructura básica, pero bueno, que yo se las voy a tratar de ir explicando en el desarrollo de la teoría del delito. Pero si tienen la oportunidad, es una especie de manual muy simple, inclusive tiene al final varias lecturas para los estudiantes curiosos, que se llama, donde ilustra sobre cada tema tratado de las 3 partes del derecho penal. Recuerden, la estructura básica no trata la última parte de teoría de la pena o teoría de la responsabilidad punitiva. Acá sí, en lineamientos de derecho penal de Zaffaroni de este año, sí trata las 3 partes del derecho penal. Recuerda la primera parte que ya vimos, la segunda parte que es teoría del delito y la tercera teoría de la responsabilidad punitiva. Bien, vamos a detenernos aquí para no ser tan pesado. No ser tan pesado, no el profesor, sino el video que tengo que subir.